qué queremos decir con subcreación? Tolkien, él mismo, por ejemplo, cuando habla de su propia obra, él dice que él no la inventó, él dice que la encontró, ¿no? Y creo que es una experiencia que muchos artistas tienen, ¿verdad? Esta idea de inspiración. En los griegos escuchamos hablar de las musas, ¿no? Que eran unas diosas que venían y te casi casi te susurraban al oído qué es la obra que creabas, ¿no? Eh, entonces, para Tolkien, este es como que la característica eh, y el privilegio y el don del ser humano es ser subcreador, es decir, que puede eh, sus capacidades creativas no necesariamente están restringidas, pero están delimitadas o reciben su forma de una realidad preexistente que le antecede a lo subcreador, ¿no? El único, según Tolkien, que es realmente creador sería Dios. Quería justamente preguntarte eso. A ver, en el Silmarillion, eh, ¿cómo se narra esta cuestión de la subcreación? ¿Sucede algo en particular, entiendo? Claro que sí. Entonces, el Silmarillion, te digo, son como varios mitos, ¿no? No es, otra de las dificultades para leerlo es que no es una novela como tal, no es como El Señor de los Anillos, que es una historia continua. Eh, Estas son múltiples, son mitos y luego hay historias que ocurren dentro de este contexto de la Tierra Media, etcétera, y entonces hay como distintos géneros incluso dentro de la misma obra. Pero hay varios ejemplos de esta idea de subcreación. Por ejemplo, primero, y José va a platicar un poco más de esto, la creación del mundo, cómo se crea. Dios crea lo que Tolkien llama poderes, que son, uno pensaría ellos como dioses, que se llaman los Valar, y ellos empiezan a cantar, ¿no? Y lo que están cantando es básicamente ideas que se les ocurren, que, por ejemplo, unos piensan sobre árboles y animales, etcétera, y luego Dios, en este caso que se llama Ilúvatar, eh, lo que hace es que crea ese mundo, ¿no? Él es el que lo crea, pero los Valar participan en esa creación. Eh, Luego cuando aparecen, por ejemplo, los elfos adquieren todas las artes eh, que te puedes imaginar, la música, la literatura, la poesía, etcétera, pero ellos, su participación nuevamente no es que ellos crean de la nada, ellos toman lo que existe y, y su dignidad propia es que lo elevan lo que ya existe. Un ejemplo muy concreto que se menciona en El Señor de los Anillos, de hecho, son los Ents, ¿no? Estos árboles que están vivos y son antiquísimos. Y una de las cosas que menciona es que los elfos fueron los que por primera vez le hablaron a los árboles y en hablar con los árboles los despertaron, ¿no? No es que a ellos hayan creado a los Ents, pero en cierta forma los ennoblecieron y los elevaron y dejaron de ser simplemente seres vivos, pero eh, en cierta forma inertes y cobran una vida más elevada, ¿no? Entonces, esa es la idea de subcreación eh, y el tema de la caída está profundamente conectado con esa idea de subcreación, porque la idea de la caída en Tolkien es precisamente cuando los subcreadores intentan usurpar el poder de creación, ¿no? Y esto ocurre nuevamente en varios niveles, ocurre al nivel de los Valar, hay uno que es, eh, que es el primer ser maligno, ¿no? Todos conocemos Sauron, pero Sauron era el sirviente de Melkor, que era uno de estos dioses. Él se revela precisamente durante la canción en la que se crea el mundo, él empieza a introducir discordancia con los demás. Él empieza a introducir lo que él cree que son sus propias ideas eh, y se revela de esa forma y después él se dedica básicamente a destruir, pero como no tiene el poder de creación porque no es creador, es subcreador, lo único que puede hacer es mutilar, deformar. Entonces los orcos en esta mitología, ¿no? Que son los personajes estos malvados que uno ve en El Hobbit y en El Señor de los Anillos, ellos originalmente eran elfos, que fueron capturados por Melkor y torturados y deformados hasta que se vuelven
especie de monstruosidad.